tal? Bienvenidos nuevamente a Crecer Estudio de la Biblia. Mi nombre es Ariel y es un gusto para mí estar viendo la introducción al libro de Sofonías hoy. Y yo sé que estos libros que estamos viendo, que Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, el que sigue, realmente son libros muy poco conocidos, pero me gustaría animarte a que los leas. Mira, el autor acá, Sofonías, estuvo ahí viviendo alrededor de los años 640, 630 antes de Cristo, y es un tema bastante fuerte, al igual que algunos otros de esos profetas que hemos visto, que es el día del Señor. Pero hay varias explicaciones personales, ¿verdad? Entre ellas está que Dios restaurará todo y realmente lo que Dios busca es una purificación de su pueblo. Y vamos a ver un poco más acerca de eso en el libro. Bien, ahora para darte un poco de contexto, Sofonías vivió en un tiempo, y podemos verlo, en el versículo 1 podemos ver que él vivió en los días de Josías, rey de Judá. Si tú has leído los libros, ¿verdad?, que hablan acerca de Josías, estamos hablando de todo ese dato histórico, ¿verdad?, desde Samuel hasta Crónicas. Tú has leído acerca de Josías y sabrás que él fue uno de esos reyes que se esmeró por agradar a Dios. De hecho, él mandó a hacer una serie de reformas, cosas que no habían pasado, o sea, sacrificios y fiestas que no se habían tenido en el país por muchos años. Él mandó a decir, hey, volvamos a la adoración, tenemos que obedecer al único y verdadero Dios, porque él encontró el rollo, encontró el libro, y él dijo, vamos a adorar nuevamente a Dios. Y en esos días es que vivió Sofonías. Sin embargo, Sofonías viene con un mensaje de decir, hey, ¿saben qué? El gran día del Señor se acerca y es un día de castigo, ¿sí? Porque a pesar de todo lo bueno que Josías había hecho y había empezado a hacer, ya las cosas estaban bastante dañadas. Había mucha idolatría, violencia, injusticia y en general el pueblo estaba lejos de Dios. Así que hay tres cosas que podemos ver, o al menos he dividido para esta lección tres partes del libro de Sofonías, que está la destrucción de Judá, que es un anuncio, que el Dios dice, vamos a destruir a Judá. La segunda parte habla del juicio de Dios contra el resto de las naciones, pero luego el libro cierra con un mensaje de amor. Vamos a ver las tres partes. Primero es la destrucción de Judá, lo podemos ver en Sofonías 1, del 4 al 5. Te voy a leer algunas partes de acá. Dice, extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar al remanente de Baal. Baal era un ídolo, un señor, un ídolo que ellos estaban adorando. Dice, y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. El verso 5 dice, exterminaré a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo y a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom. Este pasaje, estos versículos 4 y 5 son muy, pero muy fuertes, o importantes, mejor dicho, porque nos muestran que el liderazgo estaba, pero lleno de corrupción. Imagínate, dice ahí el verso 5, escúchalo de nuevo, exterminaré a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo. ¿Te imaginas tú esos sacerdotes? No sé si has visto esa película, ¿verdad? Que estaban ahí postrados ante el ejército del cielo. Y después dice que juraban por el Señor, pero también por Mil como un ídolo. O sea, estamos hablando de aquí, son fuerzas oscuras, que seguramente algún tipo de cosas hacían, ¿verdad? Para que ellos creyeran, algún tipo de evidencia física mostraban, algún, qué sé yo, milagros o qué sé yo. Pero habían decaído tanto, ya no había temor de Dios, estaba lleno de idolatría. Y al haber tanta idolatría, al estar tan lejos de Dios, como resultado, la injusticia, el soborno, las mentiras, el asesinato, o sea, un montón de cosas que estaban pasando. Así que Sofonías dice, bueno, yo anuncio el gran día del Señor. Saltémonos ahora un par de versículos al 14 y 15, siempre capítulo 1, dice, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Ahí gritará el guerrero, día de ira es aquel día de congoja y de angustia. Y así sigue. O sea, el día del Señor, día de tinieblas y densas sombras. No iba a ser algo bonito. Así que el Señor viene y dice, hey, ustedes han hecho esto, yo voy a hacer tal cosa, yo les voy a castigar. Pero mira que antes de que dice, hey, pero es que ¿por qué pagan justos por pecadores? Qué buena pregunta. Saltémonos a Sofonías 2:3. Porque dice el Señor, el mismo Sofonías está dándole la salida. Busquen al Señor todos ustedes, humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás serán protegidos
el día de la ira del Señor, ¿sí? Esa quizá tal vez una manera de hablarlo, pero es como dicen, ok, miren, Dios no va a venir sobre todos los que son justos y lo buscan. Busquen de Dios y ya van a ver que van a encontrar la salida. Aunque a su alrededor el juicio no se va a dejar de dar, el castigo no se va a dejar de dar, sí el Señor va a salvar a aquellos que lo buscan, que son humildes delante de Él y que lo obedecen. Este es un mensaje poderoso para una iglesia en cualquier tiempo, incluso en los días más, diría yo, en nuestros días ahora, cuando vemos tanta maldad a nuestro alrededor. Así que esa fue la primera parte de Sofonías, juicio contra Judá. Luego habla de juicio contra las naciones, ¿sí? El Señor está muy pendiente de todo lo que sucede a lo largo de, o sea, en todo el mundo. Todas las naciones van a experimentar la indignación de Dios por la injusticia que hacen. Aquí no me voy a entrar en muchos detalles, pero aquí desde el capítulo 2, ahí por el versículo del capítulo 2 hasta el 15, más o menos el versículo 15, se mencionan varias ciudades. Aquí apunté Gaza, Ascalón, Asdod, Moab, Amón. O sea, Dios empieza a nombrar a cada una de estas, a decirles cómo serán castigados. Que tú puedes leerlo ahí. Pero yo quiero después avanzar al tercer punto, como el tercer, por así decirlo, la tercera parte de este libro, que cómo Dios cierra con un mensaje de amor. Que aquí hay un enorme contraste entre lo que leímos en el primer capítulo y ahora, y ahora en el capítulo 3. Y podemos entender por qué Dios hace esto. Yo quisiera que leyeras conmigo, es así, quiero que lo leas conmigo, Sofonías 3, 8. ¿Sí? Dice, por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por fuego, el fuego de mi celo, toda la tierra será consumida. Y uno dice, wow, o sea, eso es poderoso, eso es fuerte. ¿Sí? El verso 8 nos habla de una destrucción completa. Ahora veamos el versículo 9. Vamos a leer del 9, 10 y luego también 11 y 12. Dice, en ese tiempo daré a los pueblos labios puros. Ok, entonces en el 8 me habla de destrucción, pero en el 9 me dice, daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos, traerán mi ofrenda. Saltemos al 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Yo quisiera darte así como que un ángulo diferente. Hemos leído de todo esto, del castigo, del día del Señor, pero luego vemos esto, la intención de Dios. Así que yo quisiera darle el ángulo de que aquí Dios no está necesariamente destruyendo, sino más bien purificando. ¿Viste? O sea, dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde. El verso 9 decía, yo daré a los pueblos labios puros para que todos invoquen el nombre del Señor. Hay una purificación y esto obviamente se va a dar. Hay un cumplimiento profético que aún se va a dar y un cumplimiento que se dio en ese entonces. Pero en lo personal, realmente es difícil para mí imaginarme un pueblo como lo describe el versículo 12 y 13, un pueblo justo, que no hace injusticia, que no diga mentiras. Yo humanamente no me lo puedo imaginar, pero yo sé que Dios lo hará. Yo espero que con esto, ¿verdad? Este tema de la purificación en lugar de castigo, tú puedas ver que hay un mensaje realmente de esperanza, una promesa para el pueblo de Dios, ¿verdad? Los enemigos opresores van a ser exterminados y Jerusalén va a estar a salvo. Pero yo quiero cerrar con este pasaje, el pasaje de Sofonías 3:17. Y esto acá me impacta enormemente. Escucha bien lo que dice. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. ¡Wow! Esto es como poesía que Dios está escribiendo. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio. O sea, yo me quiero imaginar a Dios viéndonos con tanto amor. Y de hecho, hay una parte que habla acerca de cómo Dios danzará. Dice, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Realmente Él danzará, es realmente increíble cómo Él se va a alegrar. Y ese pasaje, 3:17, te puede ayudar enormemente a comprender cómo es que Dios trabaja
y obviamente el Señor Espíritu Santo nos dé sabiduría para entender un poco más, ¿no? Así que aquí en este libro de Sofonías, ya para cerrar, vemos dos facetas de Dios. Por un lado, su justicia, que no puede pasar por alto la injusticia y la corrupción. Él no la puede sencillamente pasar por alto y decir, bueno, pues no, vamos a dejarlo. No, Él tiene que actuar porque Él es Dios justo. Y por otro lado, vemos el amor de Dios que sostiene a los buenos y que Él nos dice, hey, yo te amo y al final lo que yo quiero es un pueblo mío, ¿sí? Y antes de cerrar, pues si has llegado hasta acá, te voy a dar la clave, si eres tú de la clase de crecer, que Dios nos cantará, ¿sí? Él nos cantará. Y dice, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Ese es el Sofonías 3:17. Así que la clave es, Dios nos cantará. Así que si alguna vez has sentido indignación cuando miras injusticia, soborno, corrupción, mentira, y piensas que los malos pues no van a recibir su merecido, que Dios los deja pasar por alto, te darás cuenta que no es así. Dios lo mira todo y Él está pendiente de todo. Y Él a cada uno le va a dar según su merecido. Y en su momento Él va a hacer una purificación de la tierra para dejar únicamente a aquellos que hacen el bien, que practican la justicia, que hablan la verdad y que temen su nombre. Yo francamente quiero ser de esos. Nos vemos en la próxima, aquí en Crecer, Estudio de la Biblia.